alumbrando tus pasos con el doctor Francisco Infante. Aprenderemos, conoceremos, en familia, sin límites y mucho más. Alumbrando tus pasos. Comienza tu programa Alumbrando tus pasos con mucha alegría, mucho gozo, mucho contentamiento. Frente a los micrófonos me acompaña, como siempre, mi amado esposo, el doctor Francisco Infante, quien les habla, su amiga, la pastora Vanessa de Infante, y allá en los controles nuestro amado amigo, el hermano José Linares, a quien bendecimos, a quien deseamos de verdad muchas bendiciones del cielo para su vida, porque siempre nos da la entrada, nos ayuda en la salida y nos ayuda a que nuestro programa quede hermoso. De verdad que sí, muy contentos, muy agradecidos de Dios por este inmenso gozo que nos da de poder servirle a través de estas ondas. De verdad que sí, estamos muy contentos. ¿Cómo estás, amado esposo mío? Genial, de verdad que estamos extraordinarios. Hoy es un día bendecido. Hoy es un día de familia. Y como el mensaje tiene que ver con ello, fue orquestado por el Eterno todo esto, de verdad, porque cuando miramos todos los niños y todos en el carro, pues vemos que el Eterno orquestó el día de hoy, ciertamente. Vamos a visitar al abogado todo, pero teníamos que venir a la radio y resulta que hoy un mensaje que va directo a la familia. Mi esposo habla de unas personitas que tenemos aquí en cabina que están junto a nosotros acompañándonos hoy en el programa, y entonces él decidió darles entrada para que saluden. Estas personitas son nada más y nada menos que nuestros hijos, nuestros niños. De verdad que sí, es una grata compañía de tenerlos aquí. Nosotros tenemos 3 niños. Tenemos uno pequeñito, el más chiquito. Vamos a comenzar de menor a mayor, el más inquieto. Vamos a comenzar con el pequeño. Se llama Roy, el varoncito, el varón, el consentido de la casa. El campeón, mi campeón. ¿Cómo estás, Roy? Hola, bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Saluda a la audiencia, anda, dile Dios les bendiga. Dios les bendiga. Yo me llamo Roy y soy el hijo de mi papá, Infante. Como muchos saben, él hace una escuela de la escuela Tanar, y entonces yo estoy muy feliz de eso. Y también te enseña mucho, ¿verdad? Uh-huh. Qué ¿Y bien. los sábados qué hacemos? Practicamos. ¿A qué hora tenemos la escuela los sábados? De 10 a 12. De 10 En a 12. casa. En casa. Y Roy es uno de los que más interviene, es uno de los que más habla y lo que más dice y pregunta y se responde, y de verdad que sí, él es ese profeta pequeño que tenemos en casa, educándolo y instruyéndolo allí en las sagradas, en las escrituras, en la Biblia, y despertando esos dones y esos talentos, esas capacidades que Dios ha puesto en él. De verdad que sí nos sentimos muy contentos de que podamos ser esos padres que Dios te dio para que desde pequeñito ya vayamos guiándote. Yo también me siento bien porque te amo. Ay, qué lindo. Dios me lo bendiga mucho. Bueno, pasamos a la del medio, a la hermanita del medio, que ella es la más alta. Tiene un tamaño bastante alto porque salió a su mamá, ¿verdad, mi amor? ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, ella se llama Carly Infante. ¿Cómo estás, Carly? Bendiciones, muy bien. Buenas tardes. Estoy demasiado alegre por estar aquí compartiendo esta tarde en familia con mi familia. Espero que usted también disfrute esta tarde porque seguro tenemos un mensaje muy bueno para usted. Esa es Carlita. Tiene 14 años. Carly es una niña muy linda, muy dedicada a sus estudios. Dios de verdad la ha capacitado con mucha inteligencia. Y bueno, es una niña muy alegre, muy ocurrente, muy divertida. Esa es ella, muy jovial.
¿Tienes algo que decir de tu bomboncito? No, extraordinario. De hecho, hace poco tuve una presentación en el colegio, había muchos expositores y ella pues de verdad destacó en esa noche y wow, fue impresionante cómo pues el Señor la honró de una manera muy, pero muy importante. Ella lucha contra sus gigantes porque aunque los que nos conocen a través de las redes sociales vieron cómo ella expuso su tema, su diálogo en inglés, eso para ella fue de verdad que un enfrentamiento tremendo, ¿verdad, Carly? Un reto, fue todo un reto y ella luchó y lo hizo muy bien, fue la mejor del lugar, pero fue porque de verdad enfrentó sus temores, de verdad que sí, eso es digno de imitar, digno de admiración. Y bueno, y sigue nuestra de ángel. Nuestra primogénita. O sea, mi campeón, la que acaba de hablar, que es Carly, es Bomboncito, mi pequeño pony. Y también viene mi pequeño ángel, Carita de ángel. Ella es mi hija mayor de matrimonio. Dios les bendiga, un placer conocerlos a través de la radio. Aleluya. Hoy es un día en familia, aunque todos los días tienen que ser en familia, los invito a que continúen escuchando esta tarde, como todos los jueves, las prédicas de mi papá y junto a mi mamá, que de verdad que cada vez que los escucho es una bendición poder hacerlo. Amén, amén. De verdad que sí, muchas gracias. Gracias por la cuña. Te bendecimos mucho, los bendecimos mucho. No, ella era Catherine Infante, nuestra Carita de ángel, una niña muy, muy dulce, muy tierna, muy cariñosa. Ella es la rosa en el florero, así que adorna esa mesa así de lo más bonito, de lo más... Ay, es bella. Simplemente bella, simplemente hermosa, de verdad que sin sí. lugar a duda, de verdad que esta nena es Delicadita. En el hogar tiene algo, es muy tierna, muy dulce, muy inteligente también, aparte de que ella también esa noche presentó su propio libro. Uh-huh. Ella creó su propio libro en el colegio y eso le dio un aval tan impresionante dentro de allí, en la mesa. Todos decían que era la mejor presentación que estaba allí esa noche. Una destacó en la ponencia en vivo, más de 2,000 personas. Y la otra, pues, destacó en las mesas cuando puso el libro de ella y lo imprimieron tipo cuento. Y eso fue impresionante, como el niño también tuvo su presentación, fue extraordinario también. Y de verdad pues que le damos gracias al Eterno porque honestamente hemos tratado de dedicar mucho, sobre todo su madre en este tiempo que estuvo con los nenes, y ella siempre es la que más estaba. Yo había estado predicando y viajando mucho y me he bajado de un avión para montarme en otro y he venido y ministro y predicando y he ido y el otro, y ella pues le ha dedicado la mayor parte de esto. Por eso que al que honra, honra, y de verdad que siempre te he admirado, esposa mía, por esto. Y eres una madre extraordinaria, sin juego alguno, y no es por quedar bien, ni tampoco es un cumplido. Eso es algo impresionante. Te admiro como esposa, como madre, como amiga, y ahora como esa no ayuda idónea, no. Ya en el ministerio estamos en esa parte fuerte, firme, es como el complemento de uno del otro en el ministerio. De verdad que creo que el verdadero ministerio que lo comencé en el 2019, el 8 de enero. Lo comenzamos en familia y de verdad que estoy sumamente bendecido, me siento bendecido porque he podido dedicarle a la familia, hemos podido ir al parque, hemos podido manejar bicicleta juntos, hemos podido dialogar, tenemos una escuela los sábados de 10 de la mañana a 12 del día donde hablamos, donde comparto con ellos las escrituras, donde enseño no solamente escuela Tanakh,
enseña aquí a los ministros, sino también en Venezuela y en otros países que están pidiendo la escuela, sino también en familia. Creo que la campaña más grande que puede ganarse, creo que los milagros más grandes que pueden suceder, creo que son en familia. Los testimonios más grandes que pueden haber son allí. Muchas veces predicamos en las naciones, ponemos esa finta de payaso en el sentido, no es para ofender, no, sino hablando la estructura donde el payaso sonríe, pero nadie sabe cómo está por dentro. Desde ese punto de vista, no vaya a tomarlo como una ofensa, sino cuando baja el telón, él tiene que ser ese padre, ese ser humano. Y muchas veces en los púlpitos sonreímos y damos, pero nadie sabe lo que está en el hogar destruido, el hogar maltratado, golpeado. Entonces, yo creo que lo mejor es dedicarse primero al hogar, para que en el hogar pues salga el verdadero testimonio. Los testimonios más grandes salen del hogar, y si de ahí no salen los mejores testimonios, pues entonces no hemos ganado, hemos perdido mucho. Si por el ministerio vas a perder la familia, no ganaste, perdiste. Perdiste, personalmente perdiste. Entonces eso puede ser un problema. Por eso vemos a Moisés Rabeno, a Moisés, que tuvo éxito en el ministerio, pero no tuvo éxito con su familia. No tuvo éxito. Vamos a despedirlos. Sí, vamos. Allá nos esperan, allá afuera. Y entonces, bueno, mis amados, pues, de todo esto es que vamos a hablar. Moisés, mire, hizo banquete para su suegro Yetro, pero no hizo banquete para su esposa Séfora y sus 2 hijos. De hecho, cuando mantienen en silencio las escrituras, dice que hubo uno que con los ídolos, dice que separó a muchos de los hijos de Israel. Allí en ese texto, mírelo para que vea bien en la Torá. Y han querido guardar ese secreto de quién fue ese que apartó de los ídolos. Quiere que sepa, era el hijo mayor de Moisés. Y para cubrirle las espaldas a Moisés no lo han sacado, que era Gerson. Ese problema tan grande. ¿Por qué? Porque enseñó a otros, pero no se dedicó a enseñar a la familia. Ese es un error grave. David también cometió ese error. David aprendió él a cumplir los mandamientos, pero sus hijos, solo salió del ángulo fue Salomón. Y Salomón fue el único que salió del ángulo. Entonces muchas veces queremos educar a otros, pero hay un déficit en el hogar y eso se manifiesta más adelante. Le damos gracias porque la mamá de Salomón era una mujer sabia y con sabiduría crió a su hijo Salomón. Y Salomón mostró sabiduría para hablar con el Eterno, aunque después no supo qué hacer con la sabiduría del Eterno y bueno, casi se perdió, pero ya eso fue su decisión. Crea a tu hijo en los caminos del Eterno, enséñale mis caminos, y después de grande él no se apartará, y si se aparta pues ya no es tu problema, ya tú has cumplido. ¿Sí? Bueno, pero todavía, perdóname. Nosotros tenemos todavía mucho que sembrar en nuestros hijos, de verdad que son niños hermosos, adorables, que una bendición de Dios. Reconocemos que de verdad que se cumple la escritura, herencia del Señor son los hijos, y de verdad que nos han traído muchísimas alegrías, muchísimo contentamiento, pero aún son muy jóvenes y tenemos que seguir sembrando en ellos. Recuerdo que cuando estaban pequeñitas, las 2 me llegaron así, una detrás de la otra. Una tiene 15 ahorita y la otra tiene 14, pero nacieron juntitas allí. A los 3 meses de haber dado a luz, nace la segunda niña y uy, qué desesperante fue para mí. De verdad que fue muy frustrante. Yo era una muchacha muy joven, tenía 22, 23 años cuando las tuve a ellas 2. Y de verdad que fue muy difícil, muy difícil. Yo me alaba los cabellos y de verdad que el hecho de ser madre tan joven y de 2 niñas pequeñitas me frustró mucho y me desesperé. No supe por mucho tiempo cómo trabajarlas, cómo hacer de madre.
porque venía de un rol así muy activo en la calle, y cuando uno se dedica a ser mamá tiene que dedicarse, de verdad que sí, si uno quiere y espera tener esos frutos en los hijos, uno tiene que dedicarse y darle la prioridad, pues, y postergar muchas cosas que a lo mejor te benefician a ti, pero no benefician al hogar. Entonces hay que comenzar a establecer prioridades, y las prioridades son los hijos. Y de verdad que hoy en día puedo decir que como madre me siento completamente llena y satisfecha cada vez que veo los triunfos de mis hijas, porque sé que cuando ellas están allí triunfando, están allí haciendo las cosas bien, es mi satisfacción el poder ver eso, que ellas van hacia adelante, que están enfrentando sus temores y que Dios las está ayudando y que tienen una relación tan bonita con Dios y que se ha cultivado eso, pues entonces es de verdad muy bonito. Pero todavía nos falta mucho que sembrar. ¿Por qué? Porque ellas le tienen mucho miedo a estos lugares. Y estos lugares son de ellas, estos lugares son de ellos. Ellos vienen para ministerios muchísimo más grandes, porque así lo ha dicho Dios, lo ha confirmado, y es el deber ser que ellos sigan el legado de uno, es el legado. Entonces de verdad que todavía nos falta mucho para seguir esforzándonos y seguir sembrando en ellos, pero estamos muy agradecidos de Dios porque lo que vamos viendo es lo que hemos sembrado. De verdad que sí, es muy bonito. Bueno, pero no, nosotros, miren, ya se nos está yendo la hora y yo ni siquiera he hecho la introducción del programa. Yo no sé cómo vamos a quedar aquí. Tenemos que agradecer. Bueno, siempre les recuerdo que llegamos a ustedes gracias al Ministerio Internacional Lluvia de Gracia, la Escuela de Interpretación del Texto Hebraico Tanakh, esta escuela que martes a martes nos está enseñando verdades con la finalidad de fortalecer nuestra vida espiritual, cimentándonos en la palabra de Dios. Y también siempre les recuerdo nuestro número de teléfono 832-674-3980, 832-674-3980 para todo el que quiera enviarnos sus mensajes o ponerse en contacto con nosotros. También está disponible nuestro canal de YouTube, que nosotros hacemos las grabaciones y después allí montamos los temas en nuestro canal de YouTube. Lo puede buscar, póngase en contacto con nosotros, nosotros le decimos, y allí de verdad que hay mucha información muy buena y muy bendecida para animarnos a continuar en nuestra vida, para edificarnos. También tenemos nuestros servicios dominicales Aclamando al Rey en 1500 Norte, San Houston Parkway Este. También tenemos nuestras reuniones familiares los días sábados. Si no tiene congregación y de verdad que nace ese deseo por congregarse, por acrecentar esa relación de su Padre Celestial con usted, llámenos, póngase en contacto con nosotros y allí nosotros le haremos referencia a todas estas actividades que nosotros tenemos. Saludamos también a todos nuestros hermanos que nos ayudan mes a mes al pago de la radio. De verdad que es un compromiso que nosotros tenemos, pero que también ellos lo han asumido con nosotros y nos ayudan con su aporte. El hermano Eduardo Gabriel, el hermano Edgardo, el hermano Luis Venezuela y todos los hermanos que nos ayudan. ¿Se me escapa alguno? Bueno, sí, han ido ayudando y han ido aportando a este punto tremendo y de verdad que estamos muy agradecidos del Eterno por todo esto. Así que les amamos mucho y de verdad que agradecido del Eterno profundamente. Se les ama. Bueno, ahora sí voy a comenzar con mi introducción. Mira, se nos va la hora. Yo quería rapidito hacer una reflexión porque sé que el tema que trae mi esposo es un tema bastante edificativo, de mucha edificación, pero yo quería hacer una pequeña reflexión. Imagínese usted, mujer, que la empresa más productiva, con los mejores beneficios, la empresa más importante, la que tiene mayor remuneración, les ofrece un puesto de vicepresidente. ¿Cómo quedarías tú con eso? Que te ofrezcan el puesto de vicepresidente de la empresa que es la que más paga, que es la que más satisfacción te va a causar. Extraordinario.
De verdad, y con todos sus beneficios. Con todos los beneficios, que te cambia la vida, que cambia la vida de tu familia, que aceptando ese puesto puedes impulsar de una manera genial a tus hijos. De hecho, se te ha revisado el currículum y ellos han visto que tú eres completamente apto para el trabajo. ¿Ah? Wow. Bueno, yo te voy a decir algo, yo les voy a decir algo a cada una de las mujeres. Ese puesto nos los han ofrecido a todas las mujeres. Yo creo que, bueno, al hombre le dieron el puesto de presidente, a la mujer le toca el puesto de vicepresidente y esa empresa es el hogar. El hogar. No me lo va a creer, pero es así. Nos han ofrecido ese puesto como vicepresidente de esa empresa que ofrece los mejores beneficios y que ofrece impulsar a tus hijos, y nosotras nos hemos quedado a un lado y hasta me atrevo a decir que hemos rechazado ese puesto. Y es muy triste porque las condiciones las tenemos. Como mujeres somos aptas, somos capaces, tenemos habilidades, tenemos capacidades, tenemos dones, tenemos talento. Dios nos ha dotado de todo lo que nosotros necesitamos. Físicamente y a nivel del alma nos ha dotado de todo. Y nosotros hemos rehusado trabajar en esta empresa. Y hemos dicho no a ese trabajo. Y nos hemos dedicado más bien a hacer otras cosas. La única condición que se nos pide en este trabajo es que nosotros debemos aplicar las leyes del servicio. Y por eso que se nos pide el hecho de que no trabajo para mí, sino que trabajo en pos, en beneficio del equipo completo, entonces yo he decidido dejar eso a un lado por egoísmo. Y de verdad que esta empresa ha resultado muy lastimada, muy agobiada a raíz de esa decisión que nosotros como mujeres hemos tomado. Por egoísmo hemos dejado ese empleo tirado y nos hemos ido tras buscando nuestros propios beneficios, nuestros beneficios personales y no los beneficios de ese equipo que lo conforma nuestra familia, que lo conforma nuestro hogar. Digo que estamos completamente capacitados para esta obra porque de verdad que es algo impresionante cómo desde nuestra anatomía todo está hecho para el servir en nuestro hogar. Hablamos de los sentimientos, nosotras como mujeres, esa delicadeza, esa sencillez, esa sensibilidad, esa ternura para tratar a nuestros hijos aún desde sus más pequeñas edades, desde los inicios. Hemos sido capacitadas con esa ternura, esa delicadeza, esa sensibilidad. Mi esposo estudia, él conoce mucho acerca de las diferencias que hay entre el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer. Yo apenas estaba hojeando ahí, leyendo algunas cosas, pero dice que el cerebro de una mujer, sus dos hemisferios se comunican de una manera tan diferente a la del hombre, que la mujer es una, ya lo hemos escuchado, es una campeona en eso del ejercicio multitareas, al desempeñar una tarea y aquí, otra por allá. Eso es de verdad lo que se necesita en un hogar. Cuando la mujer tiene que atender una cosa y atender otra y atender a un niño y mientras está cocinando y mientras está haciendo, de verdad que el cerebro completamente al 100% usándolo allí. Y bueno, sí, de verdad que hemos sido capacitadas por eso, para esto. Y bueno, no hemos tomado ese empleo, no hemos tomado esa responsabilidad. Hemos preferido trabajar a otras empresas, hemos preferido aceptar otros puestos más bajos, otros puestos que no nos causan tanta satisfacción por nuestro beneficio personal. Y es allí donde tenemos un problema, es allí donde ya todo comienza a parecer un problema, es allí donde ya comenzamos a tener dificultades en el hogar. ¿Por qué nos
porque hemos visto que ya no somos tan efectivos, tan eficientes en nuestro hogar, en nuestra familia, porque hemos abandonado esa responsabilidad, porque no era simplemente el no aceptar esa propuesta de trabajo de la que les comencé a hablar, sino que esa era una responsabilidad que nosotros teníamos que tomar y que como personas, como mujeres de Dios, debíamos haber aceptado ese reto, porque de verdad que es lo que nos toca, pero hemos decidido dejarlo a un lado y eso nos ha hecho quedar muy mal y eso ha causado graves daños en nuestra familia, en nuestro hogar, porque hoy nuestros hijos no tienen esa figura de ejemplo, esa figura cerca, no tienen esa persona a la que ellos acudir cuando lo necesitan, sino que se consiguen que están más cercanos al televisor, a la tecnología o más cercanos a sus amistades y bueno, todas esas cosas traen sus consecuencias y son las consecuencias que hoy en día vemos hijos que no tienen esa supervisión de sus padres y que presentan problemas, que presentan sus graves fallas, familias fracturadas. Entonces, de verdad que es una reflexión. Les invito a que nosotras como mujeres comencemos a examinarnos, a ver qué estamos haciendo nosotros en ese lugar de vicepresidente que nos tocó, que nos delegaron, que nos dieron esa responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestro hogar? ¿Qué estamos haciendo nosotros? La mujer no es una más en el hogar, la mujer tiene responsabilidades, tiene que cumplir con un rol muy importante en la educación de sus hijos. Y eso es, y es lo que vamos a ver ahora con el tema que mi esposo va a desarrollar. No quiero quitarle más tiempo porque de verdad que el tiempo se va corriendo, pero necesitamos reflexionar en lo que es nuestra labor en el hogar como mujeres, como madres, como esposas. De verdad que es hermoso. Es muy hermoso. Una vez leí un pensamiento que decía que ciertamente la familia no era importante. No es importante. Lo es todo en Dios. Es más que importante, lo es todo en Dios. Este pensamiento que leí yo, pues, hebraico, judío, me impactó al saber que la familia debe estar en el eterno, dentro del contorno de los dominios, de los parámetros del eterno. Y bajo este contexto, pues, es obvio que la familia logra mirar su potencial, logra llegar al punto donde en realidad el Eterno quiere. Cuando la familia está en parámetros del Eterno, allí cualquiera puede profetizar, o sea, en el sentido de que cuando la nube baje, lo que cubre a la cabeza, pues se desata sobre todo el cuerpo. Entonces, lo que quiso decir en ese momento este pensamiento me impactó la vida de una manera impresionante. Y desde allí he estado buscando esta esencia, esta sustancia de poder en familia tener esta unidad, llevarlos a la dimensión que manejo, a la palabra que manejo. Los sábados traté de que esto fuese así, hacerles entender en el texto hebraico. ¿Por qué? Porque allí fue donde me educaron, allí fue donde me prepararon. Y esta preparación trato de introducirlos a ellos para que le den una buena aplicación al texto, para que el texto no salga de contexto. Hay veces que usamos un texto mal usado porque no conocemos su trasfondo cultural, su lengua. La lengua, la gente dice, en griego no, el Brit Hadash, que va al punto, el Brit Hadash, que no significa... no significa nuevo pacto, sino pacto renovado. Es el mismo pacto, pero renovado. ¿Por qué? Porque el pacto ya antiguo estaba esperando al Mesías. Y al cumplirse, no es que se partió en dos pactos, en un pacto antiguo y uno nuevo, no. Eso es una mala traducción.
Eso salió desde el concilio de Nicea del año 325 con Constantino. Pero la realidad es que se llama Brit Hadash, que significa pacto renovado. O sea, ¿por qué renovado? Porque ya se cumplió en el Mesías. Y el Mesías, el heredero de Abraham, que toma la simiente prometida en Abraham. Entonces eso es lo que Pablo está enseñando allí a los Gálatas y a su vez y a otros más. El punto al que quiero llegar es que cuando no conocemos esta parte, entonces sacamos de contexto el versículo y le damos una aplicación que no es. Y por esta causa, hoy quiero enseñarles un poco sobre algo, sobre el punto de la familia. Y que cuando la familia sale fuera de ese contorno, de que el contorno del Eterno, por eso es que trato de que ellos entiendan, hablen mi lingüística, entiendan el texto, lo puedan traducir el texto y ellos puedan mirar, wow, en hebreo antiguo. ¿Por qué? Porque no fue escrito en griego, fue escrito en hebreo. Porque todos eran judíos eran ellos. Y entonces era en hebreo, se traduce, es después del año 125 de la era común, 125, 198, 195, 198, es que comienza el griego, empiezan a traducir en griego de los escritos hebraicos. Entonces cuando usted va al texto griego, sí encuentra, y está malo, ¿no? Como le dije a la persona, de ninguna forma, pero si el texto griego no se apoya en el texto hebraico, saca de contexto y la traducción sale totalmente fuera de contexto. Entonces, el objetivo de la escuela Taná es ese y el objetivo de la escuela en casa es ese, que ellos puedan llevar esa palabra con poder en algún momento como les toca, y a mi esposa y a todos los que están aprendiendo, es con la finalidad. Doctores que han entrado a la escuela y dicen, wow, impresionante, ¿cómo es posible que ese texto defina eso? Y ha sido de una ayuda de una manera impresionante. Y hoy quiero que vean una parte del texto cuando se usa de una forma correcta. En Bereshit se traduce Génesis. Aquí está la historia de Isaac, que también se traduce como Isaac, el hijo de Abraham. Engendró a Isaac o Isaac. Tenía 40 años cuando él tomó a Riscán o a Raquel, la hija de Betuel, el arameo de Paraán, y hermana de Labán, el arameo, para ser su esposa. Y Yad oró a Yahweh, a Yuhed-Banhei, por su esposa, porque era estéril. Y Yahweh escuchó la oración y Riscán concibió. Los hijos peleaban uno con el otro dentro de ella. Y ella dijo, si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto a mí? Está reclamando. Primero porque no podía tener hijos y ahora dice, ¿por qué es esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Así que ella fue a consultar a Yahweh, quien le respondió, hay 2 naciones en tu vientre. Desde el nacimiento ellos serán 2 pueblos, rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Fíjese usted bien en un punto donde dice que ella fue a consultar. ¿En qué momento? Entonces, ¿cómo podemos saber cómo fue eso? Si no vamos a las memorias del pueblo que es oriundo de toda esta historia. Entonces, ahí es donde vamos a ir ahora y vamos a acudir a este punto para que se note de una manera muy, muy peculiar de que ella va a consultar. ¿Pero a dónde va a consultar? ¿Se metió a la tienda ahora? No, ella fue a un lugar especial a buscar. Pero vamos a hablar de la relación que tienen ellos. Vamos a hablar de la relación que tiene Isaac rápidamente, porque creo que no nos va a dar tiempo. Y entonces Isaac tiene una relación profunda. Isaac tenía 23 años cuando iba a ser dado en sacrificio.
ciertamente la obediencia de Abraham era óptima, era única, pero la cosa más hermosa y más extraordinaria en esta conexión divina, que es una relación profunda. De hecho, la palabra conexión viene de una palabra que es muy importante y significa creya. Esta palabra de conexión, que es creya, es necesidad, es una necesidad profunda. O sea, tener una conexión es tener una necesidad. Y es por eso que en Mateo 6:33, en Matillahu, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, cuando dice la palabra buscar, es eso justamente, es una necesidad que debe haber para buscar el reino. Eso es conexión, para poder conectarse. Nadie puede saber o conocer su naturaleza si no se conecta a la fuente. Al conectarse a la fuente puede entender cuál es el propósito y cuál era la naturaleza benéfica que tiene adentro. Como él dijo, es necesario que yo muera. ¿Por qué? Porque soy una semilla que debe ser plantada. La semilla muere, no. Quien muere y se daña es quien se quebranta en la cáscara, porque la palabra semilla en hebreo es vida dentro de un cascarón. Entonces, la cáscara se rompe y la vida que está dentro del cascarón germina y se convierte en un árbol. Por eso él dijo, como semilla le doy de comer a Cafarnaúm, a Corazín, pero como un árbol le daré de comer a las naciones de la tierra. Pero para eso era una conexión que él tenía que tener para conocer cuál era su verdadero. Es necesario que el Hijo de Dios muera. Pedro decía, no morirá, hasta la muerte te iré contigo. Entonces Pedro quiere, porque no entiende, debe conectarse para conocer la naturaleza. El Yeshua está conectado justamente a la fuente y él conoce cuál es su naturaleza. Él sabe que era necesario morir para poder llevar a cabo el plan que desde el inicio había sido marcado sobre él. Entonces eso es conectarse, eso es una conexión. Cuando yo me conecto, yo entiendo mi relación. Por eso vemos de que Yag o Isaac, que es Isaac, tiene la conexión. ¿Por qué? Porque su padre está conectado. Su padre está conectado y sabe que es una cuestión cuando el Eterno le dice a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo, pero no lo vas a sacrificar donde tú quieres, lo vas a sacrificar donde yo te diré, donde yo te mostraré. Y dice que él llegó, agarró su mochila, agarró todo y le puso a Isaac, le puso la leña, le puso el cuchillo y la lumbrera. ¿Y quién lo llevaba? A Isaac. Pero qué extraño si también con él va su hijo adoptivo, que tiene que ver con su hijo que nació en su casa, y también tiene que ver con Ismael. Entonces, ¿cómo es posible que estos dos hijos que van con él no llevan ni la leña, ni la lumbrera, ni el cuchillo? Porque eso tiene una explicación en la cultura, tiene una explicación. Entonces ya lo vamos a explicar. Pero Abraham está conectado. Entonces él agarra y se va con sus 3 hijos, ¿sí? Y se va con Eliezer, que es el hijo adoptivo, se va con Ismael, que es su hijo ilegítimo, y lleva a su hijo del espíritu, que así se da en el Brit Hadash o en el pacto renovado. Y entonces van caminando. ¿Cuánto tiempo duró? 3 días. Y cuando llegó al lugar de las montañas, de las 7 montañas, se queda observando, y Abraham dice que viene una nube y se postra sobre el monte Moriah. Entonces Abraham guarda silencio y le pregunta a Isaac, o a Isaac, le pregunta, ¿viste algo sobre aquella montaña? Sí, padre. Y señaló, en aquella montaña se puso una nube. Inmediatamente Abraham entendió que su hijo está conectado con él. Pero cuando voltea y le pregunta a Ismael y le pregunta también a Eliezer que si vieron algo en la montaña, ellos dicen que no. Abraham le dice, espérenme aquí. ¿Por qué le dijo espérenme aquí? Porque es sencillo, porque no puedes caminar con el que no
ve lo que tú ves. Porque si alguien ve como ves tú, si alguien camina como tú caminas, si alguien piensa como tú piensas, es porque está conectado en la misma fuente que tú. Entonces, el único que estaba conectado a la fuente de Abraham era Isaac. Y con él fue que subió al monte. Y entonces, ¿qué sucede? Que Abraham ya había tenido un problema con Lot, que Lot no había estado conectado como él, y como no escuchaba al Eterno como lo escuchaba él, entonces eso trajo un problema y se quedó hasta con las mejores tierras. Pero ahora él no va a caminar con nadie hacia el lugar donde Dios está destinado, sino porque primero va a caminar con el que ve lo que él ve, y su hijo, el único que está conectado como él, es su hijo Isaac. Qué cosa bien tremenda, que aquí da una enseñanza. El único que puede llevar a un hijo hacia el destino es un padre. Nadie puede llevar a un hijo sino al padre a su destino. Un amigo, el otro. No. Solo un padre lleva al destino a su hijo. Y Abraham está llevando al destino a su hijo Isaac. Lo está llevando a encontrarse con su destino. Pero cuando mira, entonces en ese momento Isaac le pregunta: Padre mío, ¿y dónde está el animal a sacrificar? ¿Por qué preguntó eso? Porque ahí está la respuesta cultural, según la cultura. ¿Y qué es lo que dice la cultura? Que cuando el animal iba a ser sacrificado, llevaba la leña, llevaba la lumbre y le colocaban el cuchillo. Eso identificaba que era un animal al sacrificio. Y como Isaac es el que lleva la leña, lleva la lumbre y lleva el cuchillo, pregunta: ¿por qué? ¿No sabía él que iba? Claro que sí, él está preguntando porque el padre lo había enseñado. Tiene 23 años, no es ningún niñito, no es como un pequeñito que agarra y lo vas a acostar. Otros dijeron 12 años, no. Tenía 23 años cuando fue al sacrificio. Y qué cosa más impresionante, que es lo que quiero que sepamos, que él sabía, porque su padre le enseñó cómo era o cómo se hacía el sacrificio. Vemos la conexión, y no solamente eso, ¿sabe? Que también relata las memorias de Abraham, que su hijo, cuando está arriba, le dice no solamente subió, sino que también le ayudó a levantar el altar. Y cuando le ayudó a levantar el altar, se acostó en el altar y le dijo: Padre mío, amarra mis lomos, que era mi cintura y mi espalda, para que no me mueva cuando vayas a sacrificarme. Y dice que Abraham le miraba a su rostro y dijo: Padre mío, voltearé mi rostro hacia los montes para que no me veas cuando vayas a sacrificarme. Mire la conexión divina tan impresionante, que no solamente era la obediencia del Padre, sino la obediencia del Padre se veía reflejada en el Hijo. Un Padre que llevó a la dimensión de él a su hijo, pero también a su esposa. Nunca vemos a Sara levantarse contra el marido, nunca vemos a Sara llamándolo loco, el único hijo. No, aceptó con toda tranquilidad porque estaba sumisa y porque este era un macho cabrío que se imponía sobre la esposa. No, ella entendió que Abraham hablaba con el Eterno y que la voluntad que se hacía en la casa de Abraham era caminar en los pasos del Eterno. Por eso no vemos a esta mujer levantarse, porque también está conectada en la misma fuente de Abraham. Y ahora vemos también a su hijo, que está dispuesto a morir y no está poniendo batalla. ¿Para qué? Para morir. La conexión que tenía esta familia era tan impresionante que por eso miran la gloria del Eterno. Por eso miran la gloria del Eterno, porque la conexión divina que tenía, el enlace que tenía, la creencia, la necesidad de Dios era tan tremenda que no respiraban otra cosa más que eso. Y por eso vieron la gloria del Eterno, miraron su gloria, lo vieron. Abraham habló en la tienda con el Eterno, habló con los 3 ángeles. Ahí quienes estaban: Rafael, Misael y también estaba Rafael. Estos 3 ángeles entraron con él a la tienda. De hecho, comieron porque iban a Sodoma. ¿Y quién le dio la noticia del hijo que iban a hacer, que es Isaac? Se la dio Gabriel. El mensaje se lo transmitió Gabriel a Abraham. Entonces, cuando usted mira todo esto y entonces se queda mirando en un texto que es rico, apenas leímos una escritura y vemos la riqueza que hay en esta escritura y vemos que hay mucho más todavía. ¿Sabe por qué? Porque es extraordinario
la conexión divina que ellos tienen, pero entonces se la pasan a Isaac. Isaac, ahora pasemos a la vida de él. Isaac entonces está orando por su esposa en el campo, está orando, dice que está orando, está conectado con el Eterno, y en esa conexión que está orando, ¿de dónde viene? Viene su esposa. Pero antes de eso, imagínese que estaba orando y el Eterno está operando allá con Eliezer, y cuando vuelve a orar, vuelve otra vez a operar y viene su esposa. O sea, todo lo resolvían orando, todo lo resolvían con el Eterno, cualquier problema, cualquier angustia, allí con el Eterno. Y ahí iba, es una conexión impoderosa, una conexión, una necesidad de buscar al Eterno impresionante. Era lo que esta gente tenía. El problema está que entonces la mujer es estéril, ella viene fuera de conexión. ¿Quién? Sí, Rebeca viene fuera de conexión, ella no está conectada de ninguna manera, ella no está conectada, pero Isaac sabe cómo conectarse, y esta mujer empezó a quejarse y a quejarse porque era estéril. Isaac la agarró, le puso su mochila, se fueron de camino. ¿A dónde cree usted que iba él? Antes de eso, primero fue Isaac y oró, y dice que fue porque su mujer era estéril y fue y oró. ¿Y a dónde cree usted que fue? Bingo, cierto, fue al mismo lugar donde iba a ser sacrificada. Allí fue y oró al Eterno, sabía en dónde conectarse. Oró allí y el Eterno dice que lo escuchó, y su mujer quedó embarazada. Y ahora que quedó embarazada, empezó a quejarse peor todavía. Me moriré yo, y porque esto es para mí, y ahora qué está pasando, y ahora qué está sucediendo. ¿Y sabe cuál fue lo grande y poderoso y maravilloso de todo esto? Que Isaac la agarró y le dijo: vente, yo sé lo que te falta a ti, y el problema que tú tienes y la quejadera que tienes es porque no te he conectado a la fuente. Vamos, porque te voy a llevar a la misma dimensión, voy a hacer lo que mi padre hizo, que nos conectó, te voy a llevar al mismo nivel para que allí escuche. Ven, y agarró y la llevó. ¿A dónde cree usted que la llevó? Bingo, se atendió, sí, ciertamente, la llevó al monte Moriah, y allí le dijo: ven, aquí ora, gime, este es el lugar de la conexión, este es el lugar del nivel, este lugar. Allí fue donde dice que ella fue y consultó al Eterno. Pero ¿quién la llevó? La llevó Isaac, porque Isaac sabía en dónde se oraba, en dónde se conectaba con el Eterno. Allí la conectó, y allí en el momento que ella abrió la boca y oró, en ese preciso momento que sucedió, allí le habló el Eterno, la llevó al lugar donde se habla, donde se comunica con Dios. Y en ese momento la mujer le dieron la profecía, aquella causa tremenda, hermosa. Aquella mujer quedó maravillosa. Primera vez que había escuchado al Eterno, primera vez que escuchaba hablar del Eterno. No quiero imaginar la alegría de aquella mujer al ver que ella también podía escuchar el Dios de Abraham, que ella también podía escuchar el Dios de Isaac, que ella también podía escucharlo. ¿Qué cosa? El Dios de Sara podía escucharlo ella. No quiero imaginar la alegría. Y ese es el problema que está en los hogares en este tiempo, que la mujer está dando batalla dentro del hogar, porque el hombre se ha dedicado a buscar al Eterno solo, y se ha dedicado y se va a la vigilia y se va para allá y se van los ayunos, y no compromete a su familia, no tiene un tiempo para su familia, para ayudarlos a dimensionar. Muchas veces el esposo está haciendo el ministerio solo, y los hijos en casa aborreciendo el ministerio, odiando a Dios, molestos con Dios. ¿Por qué? Por eso causa cuando el ministro necesita a alguien que tome el lugar de él, porque está enfermo, los hijos no quieren, aborrecen el ministerio, odian el ministerio, porque el pastor amó más a otro que a su propia gente, no amó más a aquel, no amó más a sus hijos, le hace cariño al hijo de la diácona, pero no le hace cariño a sus hijos, lo maltrata y los habla duro como que si fuera un general dentro del hogar. Qué cosa más triste, que él quiere gloria en la congregación, pero no tiene, lo que tiene es fuego dentro de su hogar. Entonces, ¿qué más pudiéramos pedir nosotros?
que la gente está sonriendo en la congregación, en el púlpito, pero cuando llegue a casa tiene un hogar destruido, tiene un hogar separado, tiene un hogar totalmente fuera de lugar, hijos que no quieren ser pastores, hijos que no quieren nada con ministerio, hijos que se quieren graduar y se quieren ir de la casa, pero ¿por qué causa? Porque no lo han conectado con la fuente, no lo han conectado, y muchas veces usamos la religiosidad o la parte religiosa para estar montados sobre ellos, para montarle, para exigirle cosas que muchas veces ni el propio ministro practica. ¿Qué cosa triste es esa? Y las familias están llevando, son los que más duelen, son los que más llevan. Y ¿saben una cosa? Que los que más aguantan la pela del ministerio es la esposa y los hijos. Son los que duermen en el carro, son los que duermen en las colchonetas en la vigilia, tirados en las congregaciones y tirados por un lado, pero nunca nadie los conecta y los pone en un lado. No, tú eres muy pequeñito para pasar. No, desde pequeños hay que formarlos, hay que entenderlos, hay que subirlos al monte, hay que enseñarlos a orar, hay que enseñarlos a buscar, hay que enseñarlos a ponerse de rodillas. ¿Para qué? Porque hay que guiarlos según la presencia del Eterno. Por eso es que yo, cuando escucho hablar a alguien que habla y se da pompa en unas tarimas, se da pompa en un estadio, se da pompa en una congregación y hablando y corrigiendo al hijo de los demás, pero en su casa no corrige a los suyos, eso lo que da es tristeza y angustia. Usted quiere ver un ministerio eficaz, es el que ha compenetrado con la familia, es el que se ha compenetrado con la familia. Y ese es el ministerio que uno debe buscar. Por eso el verdadero ministerio que he comenzado yo, lo he comenzado en el 2019, el 8 de enero, porque yo estaba haciendo el ministerio solo. Yo estaba en el mismo lugar que usted. Yo estaba en el mismo lugar. Aquí no voy a venir a darme pompa y a decir, aquí tienen un ministro espectacular. No, mis amados, escúcheme bien. Yo me bajaba de un avión y me montaba en otro, me bajaba de un avión y me montaba en otro, y venía de un lugar y me iba para otro lado. Hubo veces que mi esposa me dice, te la pasas más en otros países en un avión que dentro de tu casa. Un día mi hija, ¿sabe qué me dijo? Papá, tú nunca estás con nosotros. ¿Por qué? Me perdía su fiesta, me perdía todo. Y cuando estoy dentro de los Estados Unidos, que caigo preso de una manera injusta, pudiera llamarse, pero no, ciertamente era con justicia, porque quería dejar el ministerio. Y cuando estoy ahí en esos 2 años, que estoy sin angustia, sin verlo, sin sentirlo, el Eterno me pasó por el fuego para que yo entendiera que después de Él, lo importante después de Él era la familia. Y que no es como dicen, primero Dios, segundo el ministerio y tercero la familia. No, eso es mentira, eso es falsa doctrina, porque primero es el Eterno, segundo es la familia amalgamada al Eterno, y entonces allí es donde se ejerce el ministerio. Porque si no hay una familia sana, no puede haber un ministerio sano que le sirva al Eterno. No puede haber un ministerio sano. Por eso, ¿cómo podemos corregir los hijos de los demás si nosotros no los hemos corregido? Y no estoy hablando con una vara de hierro, que vamos a ser unos inquisidores para con nuestros hijos. No, estoy hablando que tengamos la capacidad de ser sus amigos, de entenderlos, capacidad de mirarlo, hablar con ellos, guiarlos. Hay forma de conectarlos al Eterno sin necesidad de dañarlos espiritualmente. Pero yo aprendí esa lección. Y la aprendí y entendí. Cuando el rabá me hablaba y me ministraba y me decía que los hijos eran un tesoro. Y siempre lo he sabido. Pero no solo para proveerles, sino también para amarlos. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos de verdad las gracias a nuestro Dios por este tema de hoy. Muy hermoso, pero sabemos que no ha finalizado porque sabemos que esto queda para la próxima semana. Allí nos falta mucha tela que cortar con Isaac, con Rebeca. Nos falta mucha tela que cortar. Hablamos de la conexión que tenían con Dios y que el éxito, ese éxito se debía a su conexión, pero ya para la próxima semana entonces queda qué pasó después. Sí, ciertamente, es mucho lo que hay allí, porque eso es de hecho un seminario largo de familia. Ya estamos terminando, ya nos quedan escasos 2 minutos,
Pero lo que pudimos entender hasta ahora es que definitivamente debemos conectarnos con Dios para poder entender cuál es el propósito de Él para con nuestra familia en el hogar. Comprender nuestro rol como esposa, como madre, como esposo, de verdad que eso amerita esa conexión con nuestro Dios, porque si no, no vamos a poder ser eficaces. Bueno, llegamos al final del programa, no sin antes decirte que llegamos a ti gracias al Ministerio Internacional Lluvia de Gracia, la Escuela de Interpretación del Texto Hebraico Tanakh. Te damos los números 832-674-3980, 832-674-3980, y continúa en sintonía, te dejamos muy bien acompañada de la pastora Carolina. Dios te bendiga. Alumbrando tus pasos.